Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa Fuchs, trabajo en México, en el Hospital General de México. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer muchísimo a la Sociedad Uruguaya de Nutrición por haberme invitado a participar con ustedes este año y a presentarles este tema que me parece sumamente interesante, que es los aspectos nutricionales que tiene un paciente oncológico cuando es infectado por la pandemia que tenemos hoy en día del SARS-CoV-2 o COVID-19. Los objetivos de esta plática es revisar la literatura disponible, que no hay tanta hasta hoy en día, sobre COVID-19 en paciente oncológico en particular, revisar el papel que tiene la desnutrición en el desarrollo de las complicaciones en ciertos pacientes con cáncer que ya están infectados con este virus, y revisar las recomendaciones nutricionales y la evidencia que está disponible hasta este momento. Primero tengo que acentuar que las enfermedades oncológicas son la segunda causa de muerte y son responsables de muchísimos millones de muertes y de decesos en el 2018, y que se diagnostican también muchísimos nuevos casos, más de 18 millones anualmente. Y bueno, pues es una enfermedad muy costosa y que requiere de mucho cuidado, y lamentablemente en algunos casos todavía no se ha podido encontrar cura para los mismos. Este es un esquemita que les tengo de Johns Hopkins de cómo vamos hasta hoy, prácticamente 18 del mes de octubre del 2020. Y como ven, hasta hoy en día tenemos más de 40 millones ya de casos diagnosticados, y pues prácticamente 1 millón de muertes a nivel global. Y bueno, Uruguay no está en esta lista de los más, de los que más han muerto. Estamos pues nosotros en México lamentablemente en el 4º lugar, solamente seguido por India, que tiene 112,000 muertos. Nosotros tenemos ya hasta hoy en día 85, 86,000 muertos, y bueno, seguidos previamente por Brasil y por Estados Unidos. Y bueno, pues son los países, México está, por ejemplo, aquí en un lugar también cercano, pero previo está Argentina, Colombia, España, Francia, Perú, México, en cuanto al número de contagios. O sea que esto todavía sigue incrementando y pues todavía no vemos salida. Tenemos todavía una alta mortalidad, por lo menos en nuestro país. ¿Qué sucede cuando tenemos cáncer y aparte un virus como COVID-19? Esto nos va a dar igual a una respuesta inflamatoria importante. Ahora, quiero comentarles que la pandemia del coronavirus que estamos viviendo no es como cualquier otra infección, ya lo hemos visto, está teniendo un profundo efecto sobre la comunidad, y obviamente los pacientes oncológicos no son la excepción dentro de este efecto que ha tenido sobre la comunidad. Y sabemos también que los oncólogos son profesionales que están acostumbrados a lidiar con infecciones, y con infecciones de muchos tipos, tanto virales como bacterianas como fúngicas, y siempre han formado parte de estas infecciones del manejo del paciente oncológico, dado a que el paciente oncológico tiende a tener las defensas demasiado bajas y más susceptible a que cualquier infección le pegue, ¿no? Sin embargo, la aparición del SARS-CoV-2 o del COVID-19 este año en los pacientes con cáncer, inicialmente se decía que realmente iba a aumentar la mortalidad. Sin embargo, todavía no documentado, pero que lo que nosotros hemos visto que nos dedicamos a oncología es que realmente no tiene tanto efecto como hubiéramos pensado. ¿Qué es lo que China había reportado ya para mayo de este año? Pues se hicieron estudios retrospectivos relacionando comorbilidades más frecuentes para poderse infectar con este virus, y la primera que ellos encontraron es la obesidad. O sea, realmente la obesidad es una enfermedad que se relaciona con enfermedades respiratorias, con muchas comorbilidades, desde que enfermedades cardiovasculares, desde diabetes, desde problemas renales, también metabólicas como hipertensión, prediabetes, resistencia a la insulina, y todo esto realmente o aparentemente empeora mucho más el pronóstico de los pacientes que tienen este virus que otro tipo de pacientes como nos hubiéramos imaginado, que son los pacientes oncológicos.
¿Qué más dijeron los chinos en un inicio, que fueron los que empezaron a publicar todo esto? Que los pacientes en estadio 4, o sea, las etapas avanzadas del cáncer, les daban más este tipo de virus que las etapas iniciales, o por lo menos se complicaban mucho más, y que los pacientes que tenían terapias antineoplásicas 14 días previos a la infección de COVID-19 se complicaban más que los que no habían tenido la quimioterapia previa. Los pacientes que más riesgo dentro del grupo oncológico son los pacientes que tienen cáncer pulmonar y que aparte tienen adicionalmente enfermedades respiratorias como el asma y en EPOC. Nuestros datos son un poco diferentes. Yo les traje aquí un esquema de los datos que tenemos hasta hoy en día en el Hospital General, y vemos que hasta hace un mes, que es cuando tomé este corte, teníamos solamente 32 pacientes contagiados, de los cuales 30 tenían cáncer hematológico y únicamente 2 tumores sólidos. Lo que hemos visto, curiosamente, todavía les digo, no se ha documentado, pero hemos visto que a los pacientes con cáncer, en cuanto a tumores sólidos, sí les da el SARS-CoV-2, pero les da de una forma extremadamente leve. Incluso estos pacientes no tienen síntomas y se encuentra la enfermedad por circunstancias de tamizajes y cosas así. Entonces hemos visto que no les afecta tanto, sin embargo a los pacientes hemato-oncológicos sí, aunque no con la frecuencia y la gravedad que hubiéramos imaginado desde el principio, basados en los reportes de los chinos. La mortalidad en nuestro hospital, o sea, de los pacientes hematológicos que se complicaron, sí, el 57% requirió ventilación mecánica, y de estos el 42% falleció, pero el 58% no falleció, se recuperó, y después vienen todavía, son pacientes que siguen en sus terapias antineoplásicas por tumores hematológicos, y son pacientes que vienen a seguimiento post-COVID a nuestro hospital. Y curiosamente, si se dan cuenta de las edades, son pacientes muy jóvenes, un promedio de 30 años, 29, y son pacientes que sí tenían sobrepeso y obesidad, los que se complicaron. Si ven aquí, tenemos un 58% de pacientes con sobrepeso y obesidad, que no es poco común encontrar en nuestro país, en México. Pues el diagnóstico ya sabemos cómo se hace, con una placa, vidrio esmerilado, se puede confundir muy fácil con otro tipo de neumonías atípicas, y bueno, pues no hay suficiente información disponible realmente sobre la epidemiología de cuántos pacientes oncológicos y de qué tipo de tumores se han infectado y cómo les ha ido, porque esta enfermedad todavía es nueva, y para este tipo de estudios se requiere tiempo para poderlo hacer, recolectar los datos y el tiempo de publicación, aunque lo han acortado en las revistas secundario a la pandemia. En cuanto a publicaciones sobre SARS-CoV-2, todavía sigue siendo, pues ni siquiera ha pasado un año de que empezamos con esta pandemia, entonces no hay suficiente información y menos específica de este tipo de población. Al día de hoy todavía no hay ensayos aleatorizados ni observacionales de este tipo de pacientes. Ya hay algunas revisiones y opiniones de expertos sobre el manejo que se debe de tener, pero no hay más que eso. No hay guías nutricionales específicas para pacientes con COVID-19 y cáncer, y no hay recomendaciones oficiales. Lo que sí sabemos del paciente oncológico previamente es que los pacientes infectados con COVID-19 pueden presentar inflamación severa, anorexia, disgeusia, un gran porcentaje tiene falla respiratoria y también falla en el sentido del gusto, tienen astenia, dinamia, dolor en las articulaciones y en los músculos, etcétera. Pero sabemos también que los pacientes oncológicos también pueden presentar parecido, pueden presentar en este caso una inflamación crónica, también astenia, dinamia, también anorexia, y también pueden llegar a tener desnutrición previa, lo cual le va a dar menos posibilidades de tener una masa muscular adecuada para poder sobrellevar una enfermedad así, en teoría. Sabemos que las células tumorales van a aumentar las citoquinas proinflamatorias, lo cual nos va a disminuir el apetito, por consecuencia la ingesta de alimentos, y que la proteína C reactiva y va a aumentar, así como va a aumentar la tasa metabólica basal en los pacientes oncológicos, digo no en todos, pero en la mayoría de los que tienen tumores caquetizantes, entre ellos tubo digestivo, pulmón, cabeza y cuello, entre otros.
Y todo esto también va a aumentar el metabolismo de los nutrimentos hasta llegar a disminuir la masa muscular y aumentar la proteólisis muscular, lo cual nos va a condicionar una pérdida de peso. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en este tipo de pacientes críticos con COVID-19? Que la mayoría son pacientes con más años, o sea, son pacientes geriátricos que tienen ya una sarcopenia preexistente. Los pacientes oncológicos no están exentos de sarcopenia por la misma enfermedad. Pacientes que tienen más comorbilidades, como por ejemplo una desnutrición preexistente, que tienen fallas circulatorias, que también es común en el paciente oncológico, y que tienen un síndrome de liberación de citoquinas proinflamatorias a nivel agudo, lo cual en el paciente oncológico es a nivel crónico. Hemos visto que se complican los pacientes que tienen tabaquismo, que son de mayor edad, que tienen falla respiratoria, que tienen los niveles de proteína C reactiva elevados, que tienen niveles séricos de ferritina también elevados y que tienen una prealbúmina baja, que ha mostrado ser un muy buen indicador de estado nutricional en estos pacientes y también es un factor predictivo de una falla respiratoria y uso de ventilación mecánica. Es decir, entre menos prealbúmina tienen, más riesgo tienen de complicarse. Esta evidencia refuerza la intervención nutricional en pacientes afectados por COVID-19, es decir, si tenemos nosotros un paciente que ya está infectado, requeriría una intervención nutricional adecuada para poder salir más adelante de todo esto. Y claro, o sea, si ya tienes un paciente oncológico que se infecta con COVID-19 y empieza a complicarse o empieza con sintomatología porque es obeso, como en el caso de los pacientes que les comenté de nuestro hospital, es cuando más vamos a necesitar intervención nutricional justamente para prevenir esta pérdida de masa muscular. Y se ha demostrado que tienen estos pacientes una respuesta inmune debilitada, que bueno, pues sí, sería lógico pensarlo, pero como les digo, no hemos visto que se compliquen tanto hasta ahorita. Ahora, ya les dije todo lo que no hay. Faltan guías específicas, faltan muchas cosas. ¿Qué es lo que sí hay? Bueno, lo que sí hay son las guías de ASPEN y de ESPEN que se liberaron o salieron por ahí de abril, mayo, y son guías que realmente nos especifican que gracias a un grupo de expertos que se reunió para desarrollarlas, que todas las intervenciones relacionadas con la atención al paciente con COVID-19 debe de tener una atención conjunta, pero 100% protectora hacia el área del personal de salud. Tenemos que utilizar bastante material o equipo de protección personal para poder realmente entrar a las unidades de COVID-19 y por lo tanto muchos nutricionistas que normalmente estaban en estas unidades no tienen acceso hoy en día a ver a los pacientes directamente y es por la falta de equipo de protección personal. Debido a esto, no se está llevando a cabo una evaluación física del estado nutricional como normalmente se debería de llevar a cabo. Y bueno, aquí tienen un folleto de nuestro, bueno, no es un folleto, es un recorte de un periódico de México en donde dice que hay falta de insumos y alerta en personal, que esto pasó al principio de la pandemia, ahorita se ha emparejado un poco, pero aquí el punto es qué es lo que se hace desde el punto de vista nutricional. Pues los nutricionistas ahorita están utilizando datos pues a través de entrevistas a familiares a larga distancia, o bien llamadas quizás telefónicas o algún contacto con el resto del personal de salud que sí está en estas unidades de COVID-19. Es de gran importancia que todos los datos que vayamos recolectando nosotros documentemos cómo y dónde se sacaron estos datos, ¿no? ¿Qué otra cosa sí hay? Bueno, también tenemos guías sobre cómo se maneja el paciente oncológico crítico, por ejemplo, y estas también nos pueden servir en este caso, ya que si un paciente oncológico se complica secundario a la adquisición del virus de SARS-CoV-2, entonces tendríamos que tomar una guía específicamente para paciente oncológico crítico en donde nos habla de, primero que nada, tamizar el riesgo nutricional del paciente crítico oncológico con las escalas Apache, SOFA, el número de comorbilidades que presente, su índice de masa corporal. Si se pudiera sacar la procalcitonina, la proteína C reactiva sería ideal. Si se pudiera sacar la IL-6 también sería ideal
y si no, pues la estimación de el porcentaje de ingesta y de pérdida de peso en los pasados 3 meses es de muy útil. Y para eso tenemos la escala de Nutric, el Nutric Score, que es la que nos está hablando que por estudios se ha validado en el paciente en estado crítico, en donde justamente involucra todas estas situaciones que le estoy comentando, la IL-6, el SOFA, el Apache, el número de comorbilidades y demás. También salió este artículo, pues también recientemente, por ahí del mes de junio, julio, en donde se habla de que un paciente crítico, ya que está hospitalizado, se debe de asegurar la ingesta proteica, y ellos sugieren que se debe de asegurar la ingesta proteica por lo menos con 20 gramos de proteína de suero de leche, de caseinato de calcio, a fin de asegurar esta ingesta proteica, y que las vitaminas y minerales y elementos traza se deben de dar endovenosos para asegurar también la ingesta, ¿no? O que el paso, y que nos debemos de basar en las IDR, que son las recomendaciones diarias desde el día de su ingreso hospitalario. Este esquema también es un esquema que es parte de este artículo, en donde nos habla de qué debemos de hacer con los pacientes que no están críticos y que están hospitalizados por COVID-19. Es lo mismo, nos está hablando de que debemos suplementar a estos pacientes con por lo menos 20 gramos de caseinato de calcio, que debemos basarnos en las RDA o en las IDR, que son las recomendaciones diarias de vitaminas y minerales, y dar dosis adicionales de colecalciferol o vitamina D, porque se ha demostrado que esto puede ayudar bastante. ¿Por qué? Los pacientes con COVID-19 y requieren mayores dosis de vitamina D para mantener un nivel adecuado de esta vitamina a fin de mejorar la recuperación y la activación inmunológica, y se sabe que dosis buenas de esta vitamina puede llegar incluso a reducir los niveles de inflamación. Por lo tanto, sí se recomienda suplementar a estos pacientes con vitamina D. ¿Cuándo se debe de iniciar la alimentación enteral? Como dicen las guías de paciente crítico, porque nos tenemos que basar en estas, ya que son pacientes cuando realmente requieren algún tipo de soporte adicional, son pacientes críticos, y se dice que dentro de las primeras 24 o 36 horas es cuando se debe de iniciar la alimentación enteral, o dentro de las primeras 12 horas desde la intubación y colocación de la ventilación mecánica. Tanto ESPEN como ASPEN hablan de la necesidad de la ingesta oral en pacientes, de evaluar la ingesta oral, y en el caso de ser insuficiente, darles suplementos orales para complementar. Y aquí están toda la serie de guías con las que sí contamos, dentro de las cuales están guías tanto de ASPEN como de ESPEN, de paciente crítico, de paciente quirúrgico, de paciente con cáncer. Sin embargo, no hay una guía combinada hasta hoy en día que nos hable de cómo manejar a un paciente oncológico que tiene COVID-19. Esta es otra guía en la cual yo tuve el gusto de participar, que fue una guía oncológica basada o elaborada por la Academia Americana de Nutrición. Es la famosa, bueno, que antes se llamaba ADA, pero hoy en día es la Academy of Nutrition and Dietetics, en donde desarrollamos guías justamente para el tratamiento de paciente oncológico. Otra de las dudas que se tenía es que si se daba nutrición enteral a estómago o teníamos que darla a intestino. Se recomienda dar a estómago por la disminución en la exposición del personal de salud en la colocación de alguna sonda un poco más postpilóricas. Sin embargo, se recomienda sondas en el estómago, el uso de procinético para aumentar la motilidad e intentar de que vacíe el estómago y llegue la sonda ahí en todo caso. Pero en el caso de pacientes con choque o con shock o que no están todavía estables hemodinámicamente, para inicio se recomienda dar nutrición enteral tipo trófica. Y si hay aumento de vasopresores o intento de ilio o cualquiera de estas cosas, ya se considera entonces utilizar otro tipo de alimentación. Pero realmente se debe de utilizar primero alimentación trófica con una cantidad mínima, y ya posteriormente, si el paciente va tolerando, se ajusta a la necesidad del paciente. Hay que tener mucho cuidado de no estar cerca cuando se producen los aerosoles en el momento de la intubación, o bien en el momento, si es que se requiere una sonda que vaya postpilórica, se intenta primero que sea estómago, y si no, pues ojo con la colocación de estas sondas postpilóricas. Entonces, lo que se recomienda en términos generales es que energéticamente la alimentación enteral debe de iniciarse de manera trófica,
la primera semana de la etapa crítica, una meta de entre 15 y 20 kilocalorías por kilo de peso. Y ya si el paciente ingresa con desnutrición severa, que pudiera ser el caso de un paciente oncológico que adquiere SARS-CoV-2 y que se complica, hasta 25 y 30 kilocalorías. Proteína, 100% empezar con 1.2 a 2 gramos por kilogramo de peso actual. Y que la selección de la fórmula enteral es muy importante también por los sustratos que puede llegar a contener. Hay que utilizar fórmulas enterales que sea lo más factible para poder alcanzar los requerimientos del paciente, o bien utilizar por lo menos 2 suplementos que nos provean 400 kilocalorías y más o menos 30 gramos de proteína durante un mes como mínimo, en el caso de que sean pacientes que comen como complemento. Y hay que especificar que quizás nos podemos beneficiar del uso de suplementos por lo menos una vez al mes o demás para reemplazar lo que haga falta. Y la selección de la fórmula en este tipo de pacientes, lo que se recomienda es que sean hiperproteicas, que tengan más del 20% de proteína, un mínimo del 20% de proteína, que sean isoosmolares, que sean usadas en la fase aguda tipo trófico, que si hay sensibilidad del tracto gastrointestinal, sea una fórmula libre de fibra, y que si se puede utilizar una fórmula que contenga omega 3 es conveniente, particularmente en los pacientes oncológicos críticos que ya vienen con un desgaste por citoquinas proinflamatorias secundarias al tumor y a lo que están viviendo, y quizás con una desnutrición o caquexia previa. ¿Qué es lo que se recomienda utilizar en paciente oncológico? Mínimo 2 gramos al día de EPA. En paciente con SARS-CoV-2 todavía no hay una recomendación que especifique, porque, como insisto, todavía no hay suficientes ensayos clínicos controlados, pero pues ese puede ser una opción. Considerar que si el paciente es oncológico, iniciar con el omega 3. Como conclusión, de acuerdo a los datos que tenemos, solo 1.7% de los pacientes con COVID-19 son oncológicos, aunque, como hemos visto, no les va tan mal, excepto a los hemato-oncológicos que ya tienen secundario obesidad, sobrepeso, diabetes o demás. Pero realmente al paciente oncológico como tal no le va tan mal cuando se infecta con SARS-CoV-2. De hecho, recientemente estuve también en un webinar con unos expertos bioquímicos virólogos, y ellos comentaban que no sabían el por qué, pero que efectivamente el mundo entero ha visto que los pacientes oncológicos no se complican tanto, y que puede ser por la vía quizás de las exosas, que en los pacientes oncológicos de por sí ya está dañada y este virus la requiere para poderse reproducir. No sabemos, son puras especulaciones, pero pudiera ser una fuente muy interesante de investigación del por qué a estos pacientes no les va tan mal. La infección con COVID-19 en pacientes con cáncer, según los reportes de China, se asociaba a una mayor gravedad, pero lo que hemos notado es que muchos de estos pacientes oncológicos también tienen asociadas otras comorbilidades como la obesidad, la inmunosupresión, patologías pulmonares preexistentes, tabaquismo, entre otras. Y que este virus trajo como consecuencia y sin precedentes, pues una enfermedad que va a repercutir tanto en el paciente como en los cuidadores. Entonces, esa ha sido una desventaja con los pacientes oncológicos, porque muchos pues a lo mejor suspenden quimio o no se quieren ir a casa porque pues, les da miedo a los cuidadores que puedan tener SARS-CoV-2. Pues sí ha sido un cambio en los paradigmas en muchos sentidos. ¿La inmunonutrición podría mejorar el estado nutricional del paciente oncológico con COVID-19? Sí, pero no sabemos. Necesitamos más evidencia científica al respecto. Y los pacientes con cáncer se benefician de la suplementación de omega 3, que ayuda a la prevención de la pérdida de masa muscular. Eso sí, ya lo sabemos, cierto. Y se debe hacer uso precavido de los datos actuales y las guías de paciente crítico y oncológico, hasta que haya una información específica y disponible para pacientes con cáncer infectados con COVID-19. Esa sería mi conclusión. Agradezco muchísimo su atención, y pues aquí algunas imágenes de México y de mi grupo en el Hospital General. Muchísimas gracias.